A partir de ahora, la hora global. Desde el paralelo 35, en Montevideo, la realidad internacional por detrás de los titulares. Conducción de Gustavo Calvo. Participan Leo Harari y Susana Mangana. La hora global. Una mirada al nuevo desorden mundial. ...15:04... 39 segundos, 40, 41, recién pasadita las 15 horas acá en el paralelo 35. Estamos en un nuevo capítulo de la hora global, aquí en el 1170M de vuestro dial, aquí en los estudios de Radio Mundo. Otra vez, amigos, intentando analizar este nuevo desorden mundial, otra vez con Ricardo Barbosa, que en estudio, a quien le damos la bienvenida. Buenas tardes, Ricardo, bienvenido nuevamente a este jueves, que ya empieza a ser tu jueves, y bueno, ya capaz que dentro de 2 o 3 semanas empezamos a dar la bienvenida juntos a los oyentes. Yo, viste que soy voy cediendo de a poco. No, buenas tardes, Gustavo, pues ya tuvimos, el jueves pasado aclaramos las observaciones que un buen amigo me hizo. Buenas tardes, audiencia, buenas tardes a todos los que vayan a ver esto, a escuchar esto. A ver, las presentaciones las haces vos, pues sos el profesional. Yo vengo acá medio de invitado a tratar de colaborar. Y como siempre digo, el programa va dejando cosas de una semana a la otra, que es la que vengo yo todos los jueves. Y la vez pasada, cuando estuvimos hablando y vos planteabas el tema del canal de Panamá, dije, bueno, me voy a callar la boca y voy a esperar a que salga algún comentario sobre ese tema, pero veo como tenés comprada la audiencia, no hubo ningún comentario. ¿Por qué? Porque si bien uno de los grandes inversores del segundo canal de Panamá iba a ser China, por una razón muy sencilla que la gente lo puede investigar, pero parece ilógico, pero es así, el gran deudor de China es Estados Unidos. O sea, China ha comprado muchos bonos del Tesoro americanos y todos los años Estados Unidos paga parte del interés y parte de los bonos a China. O sea, a China siempre le ha interesado que a Estados Unidos le vaya bien comercialmente porque le tiene que devolver la plata. Y una de las posibilidades era un segundo canal de Panamá que se planteó en Nicaragua, uniendo esos 2 lagos de agua dulce que se iban a conectar con agua salada y no sé qué iba a pasar ahí. Lo que haría más fácil incluso la construcción que incluso el del primero, se empezó a saber. Depende del suelo, ¿no? Claro, pero te voy a repetir lo que te dicen cuando visitas las clusas en Miraflores, allá en Panamá, que se plantea esa pregunta. Y los panameños te dicen, imposible, porque en Centroamérica el único lugar que no hay terremotos es en Panamá. Entonces, por eso han desechado la posibilidad de la construcción de un canal, ya que cualquier terremoto, Nicaragua tiene terremotos, se pudiera venir abajo. Te das cuenta que acabas de destruir un mito. Totalmente. Fue la primera pregunta que hice cuando estuve allá. Ese segundo canal. Ese segundo canal que iba a salir como $15.000 millones. No según las teorías conspirativas, hay una playa de presidentes que lo han evitado, hay una serie de consideraciones geopolíticas con mapas a la mano, incluso donde dicen que no se hace porque no se quiere hacer, o se va a hacer el día que sea conveniente hacerlo. Yo le creí a la guía y después busqué información y tal cual como lo planteaba eso. Y el jueves pasado estuvimos hablando de esta juguetería que a vos te gustó por las cosas que has visto, Argo, que lo pueden encontrar en Google, que no solo tiene esas maquettes de armado en 3D, que es lo impresionante, y la posibilidad, como decía, de la familia. Pueden entrar a la página, ahí encuentran todo, se pueden conectar con Alejandro si tienen algún problema, se los manda a todo el país, bueno, todo eso. Pero una de las cosas que quería charlar como introducción era que los juguetes dicen para edad de más de 10 años. ¿Por qué?
no es por un problema de motricidad de los niños, no es un problema de que no entiendan, es un tema de un proceso de maduración que tenemos todos y que aproximadamente a los 10 años el cerebro de un niño llegó a determinado nivel de maduración que comprende lo que ve y lo que hace. Cosa que de repente la audiencia no sabe, pero Gustavo ha estudiado economía, ha incursionado en el mundo informático, ahora le dio la loca de todo esto, relaciones internacionales, estrategia. O sea, la otra vez hablaba con una persona y me decía, no, pero ustedes los que están metidos en geopolítica, estrategia, relaciones internacionales, como que saben de todo. No es que sepamos de todo, estamos obligados a entender muchos campos porque afectan lo que nosotros estamos hablando. Claro. Entonces, esa visión más tipo 360 grados no es para que saber todo, sino para entender cómo nos afecta lo que estamos tratando de ver. Y yo decía esto porque los grandes popes de la computación ha salido un montón de lugares de prensa. No le dan a los hijos celulares hasta que no tienen más de 10 años, porque tienen claro el proceso de maduración del cerebro. Yo me acuerdo cuando fui con la facultad, fuimos a Santa Cruz de la Sierra, a un seminario, me encontré con un veterano profesor, un fenómeno, aprendí dos cosas ahí, una, lo que era la hora de Santa Cruz, la hora de La Paz, porque nos decían, la conferencia es a las 10, y venían y nos decían, hora de La Paz. Y yo, estamos en Santa Cruz. Lo que pasa que en Bolivia decir hora de La Paz es una hora más tarde. Claro. Y lo segundo, imagínense, escuchas, de que ustedes tienen una línea en diagonal que es el crecimiento humano. Nosotros vamos creciendo, empieza a ir en diagonal, de repente se pone chata, que es cuando llegamos a la edad madura, nos creemos interminables, y después llega un momento que empezamos a caer, que ese es el ciclo de vida natural. Ahora, el profesor boliviano me decía, la curva de aprendizaje es diferente. Es una diagonal, y si no tenemos ningún tipo de exceso, si no tenemos ningún problema, siempre va creciendo. O sea, nosotros seguimos siendo lúcidos, entendiendo, razonando y sumándole la experiencia. Entonces, como te decía fuera de micrófono, lo vamos a dejar para otro día, te decía, ¿por qué los Estados Unidos a partir del 90 se dio cuenta de que los golpes de Estado no sirven? Está vinculado en parte a esto. El próximo programa lo vamos a hablar un poco. Y para terminar, para que vean que nos preocupamos por la audiencia, salgan a comprar chocolate rápidamente. ¿Por qué? El precio del chocolate, el cacao mejor dicho, pasó de $2.500 la tonelada a $10.000 está hoy la tonelada. Vale más una tonelada de cacao que de cobre. ¿Por qué? Debido a nuestra famosa geografía, a los efectos climáticos. En África, uno de los países que produce casi el 50% del cacao, tuvo una producción muy magra, y está todo el tema de los que llaman los contratos en corto, en largo, la venta de producciones por adelantado, todas consecuencias de la crisis del 2008 que repercute en lo que se llama la bolsa de Chicago de los granos, que si alguien quiere interesarse en este tema, les recomiendo el libro de Caparrós, Hambre, un libro excepcional que habla del problema del hambre en el mundo y ahí plantea todo eso. Así que salgan corriendo rápidamente a acaparen chocolate porque se viene para arriba. No sé qué responderte a todo esto. Se me ocurre decirle a los espectadores, digamos, que nos están viendo por video, en la versión de YouTube, y a los oyentes, por supuesto, que bueno, que las Pascuas del año que viene van a ser más complicadas por el tema de los huevos, pero bueno, vamos a ver qué sucede. Conejitos. Bajemos a lo nuestro, Ricardo. Esto ha sido parte de nuestras vacaciones, es las únicas vacaciones que nos hemos tomado, amigos. En el momento que nos van a ver, sigue el trabajo, sigue esto que además de lo cual disfrutamos. Hoy, dejado el tema Ucrania, dejado el tema Gaza, dejado nuestros análisis para otros continentes, nos dedicamos a nuestro continente. Vamos a hablar de lo que sucede, o lo que creemos que sucede en Latinoamérica, o debemos decir Iberoamérica, o debemos decir Sudamérica. Le pido la primera imagen a Felipe. No sé, tú dirás, Ricardo, porque justamente
la típica frase de hablemos correctamente nuestro idioma. Sí, claro. Entonces, Lo que pasa es que esto tiene implicancias geopolíticas. hablemos correctamente nuestro idioma. No es lo mismo Hispanoamérica que Iberoamérica, que Sudamérica, que Latinoamérica. Entonces, los que tengan la posibilidad de ver en YouTube, o los que nos están escuchando, básicamente lo que nosotros estamos diciendo que Hispanoamérica es desde el sur de Estados Unidos, como dicen los mexicanos, no son inmigrantes, sino que vuelven a su territorio, lo que formaba parte de la colonia española, más todo Centroamérica, a excepción de Guyana, Surinam, la Guyana francesa, y Brasil. El resto es Hispanoamérica. Ahora, si queremos hablar de Iberoamérica, incluimos a Brasil. Incluimos a Brasil. Pero si queremos hablar de Sudamérica, estamos hablando desde la frontera sur de Panamá hacia abajo. O sea, para conveniencia de Brasil, excluimos convenientemente a México del radar. Claro, el gran competidor histórico de Brasil. Que tomen nota, amigos, siempre Brasil va a propender una unión sudamericana y México una unión latinoamericana. Y la diferencia es esa. Sí. Y sin duda la entrada al comercio, al libre comercio con Estados Unidos, a Brasil le sacó un montón de problemas porque esa visión que tenía México hacia el sur para proveer las famosas luchas de las líneas blancas, heladeras, televisores, todo eso, México hace un giro de 180 grados y se pone a mirar el norte, y después otro día lo veremos, pasa a formar lo que en geopolítica militar se habla, la protección de las fortalezas. O sea, México pasa a ser el tapón de los migrantes, de las fábricas de bajos salarios instaladas ahí, para que todos esos queden frenados ahí y no entren a los Estados Unidos. Que para Estados Unidos significa, perdón que te interrumpa, atrevidamente voy a decir esto, para Estados Unidos significa reforzar su idea de que geopolíticamente es una isla. Claro. En el norte tenemos un símil cultural, 2 océanos a los costados y abajo un México alineado. Claro. Es una isla. Siempre ha tenido el concepto de isla y lo sigue manteniendo al día de hoy. Y después nos quedaba lo que llamamos Latinoamérica, que dentro de ese mapa incluye la Florida, Texas, California, México, hacia abajo, y queda fuera Jamaica, queda fuera Surinam, Guyana, y la Guayana francesa queda dentro. Surinam y Guyana son los que quedan afuera. Entonces, ¿por qué pusimos esta primer diapositiva? Para hablar correctamente nuestro idioma, y le quiero mandar un saludo a Raúl Marandino, que es licenciado en Relaciones Internacionales, fue cónsul uruguayo en España, que acá en la radio hablaron de él porque él ayudó a mucha gente allá en distintos eventos. ¿Y por qué lo menciono? Porque cada vez que hablamos de Latinoamérica, él quiere darle un tono mucho más positivo, que lo reconozco en pila, pero a veces tenemos que hablar de lo que no es tan positivo, y como siempre decimos, los hechos nos van a conducir a lugares que capaz que no queremos. Eso es cierto, pero vamos a un análisis un poco más de números, digamos, o por lo menos de tendencia. Pasamos a la segunda. Felipe nos muestra aquí. Yo te coloreé un poquito eso, para tener más a la vista, porque pensé que la impresión no iba a salir también con algunos Vieron grises. que él sabe de computación. Yo no, está bien. Tenemos allí sobre la izquierda esa caída roja, digamos, es la evolución de el Producto Interno Bruto, ¿no? Sí, de Estados Unidos, y el crecimiento de Asia, que allá en algún lugar entre el 2015 y el 2020 se cruzan, es decir, Asia empieza a sobrepasar el nivel de Producto Interno Bruto de Estados Unidos, y bueno, marca esa diferencia desde el punto de vista de lo que llama así esta gráfica el centro de gravedad. Sí. Es lo que nosotros escuchamos muchas veces, Ricardo, justamente de analistas o de gente que habla de estos temas, donde hace referencia a ese giro al Indo-Pacífico, ¿no? Es decir, tenemos que mirar hacia el otro lado, porque del otro lado está pasando algo que es donde se inclinan este tipo de balanzas, este tipo de mediciones que nos dan las pautas de quiénes son los más poderosos o cuáles no. A ver, en internet pueden encontrar un par de charlas de Andrés Malamud, que es un cientista político
muy renombrado, que él hace poco habló del tema Latinoamérica acá en Uruguay, y después tiene un par de charlas más. Y básicamente vamos a empezar, como dicen, de arriba hacia abajo. Cómo está evolucionando el mundo, y nosotros lo dijimos, y cometo de vuelta el error de no haber traído la diapositiva con el centro de gravedad económico, sí, de cómo se movía desde el siglo I antes de Cristo, sí, hasta el 2050. Y es lo que vos acabas de decir. Cuando la Segunda Guerra destruyó todo, se fue hacia Occidente, pero vuelve a Oriente, y estas dos curvas, la línea roja que empieza arriba y que básicamente lo que habla es, sería Occidente, Europa, Norteamérica, Japón, y abajo aparece toda la parte asiática. Sacando a Japón. Sacando a Japón. La parte asiática arranca de abajo hacia arriba, la parte occidental europea arranca de arriba hacia abajo. ¿Qué quiere decir esto? Que esa zona, como bien lo referiste, cada vez su crecimiento es mucho mayor al crecimiento económico de lo que consideramos Occidente, Estados Unidos, Europa, Australia y Nueva Zelanda. A la derecha, que vos la decoraste preciosamente para que se viera mucho mejor, lo que tenemos es un problema de población que va de 1950 para adelante. Y para los escuchas, lo que pueden imaginar es que hay una línea en el medio del año 2022 y hay una línea que va creciendo, llega a su máximo en el 2055, empieza a decrecer, que esa es África. Si bien África es el continente... La que empieza a crecer, no, hacia Asia. Asia. ¿La de arriba estás diciendo? Sí. Asia, perdón. Sí, perdón, Asia. Asia. Es Asia. La blanca es África. Abajo encuentran una que empieza muy abajo, se acerca al extremo de Asia, y después aparece América en muy chata, y Europa, que arranca chata y empieza a caer, donde el máximo para América va a ser en el 2061, que hablamos casi de 1.000 millones de habitantes, y Europa ya tuvo su máximo. Ya está decayendo. Esto, obviamente... Esto es demografía. Esto es demografía. Es tasas de fertilidad que caen, tasas de natalidad que caen. Hay sociología al respecto, digamos, yo incluso doy alguna clase de eso, digamos, hay índices de natalidad que bajan en cuanto al acceso de la mujer al mercado de trabajo, a posponer el primer parto en el caso de las mujeres occidentales, por ejemplo, la prioridad de una carrera. Es decir, hay un montón de cosas culturales que hacen que América y Europa, de alguna manera, a medida que van encontrando el desarrollo, van encontrando ese cambio de hábitos que hace que la natalidad se planche. Claro, el problema es que... Pero el tema es las consecuencias de eso. Claro, ahí está. Un Asia con más habitantes, un África con más habitantes, una América que va a alcanzar el 2061 y ahí va a empezar a decrecer, una Europa que ya alcanzó el máximo, y después ahí vienen las preguntas. ¿Cómo le damos de comer a todos los que cuando son muchos? ¿Cómo vamos a sostener las generaciones más viejas si los reemplazos cada vez son menos? Los territorios, porque estábamos en el programa pasado, habíamos hablado que el 80% de la población vive en zonas urbanas y hasta 100 kilómetros de la costa. Entonces, para lo que estamos viendo ahora, que es América, la situación es similar a la que ya teníamos en el 2022, como digo, crece un poquito hasta el 2061 y después se empieza a decrecer. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a solucionar los problemas que se van a generar? Que uno me podría decir, muy fácil con la tecnología. Sí, pero no todo se puede involucrar la tecnología como factor multiplicador. No. A ver, acá en el Uruguay hace añares que venimos discutiendo los niveles de rendimiento, los niveles de productividad, la incorporación de tecnología para aumentar esos niveles de productividad. Y lo que vemos cotidianamente es que ya en cualquier supermercado de barrio tenés 3 cajas automáticas y una caja con un cajero. Vamos, Ricardo, en el próximo bloque a ver dónde estamos inmersos, qué bloques conformamos, cuáles son nuestras conductas como latinoamericanos o sudamericanos. Por ahora vamos a dejarlo ahí en el limbo, para dar un entorno y llegar después en el tercero a algún tipo de
visión y conclusiones en ese sentido. Ya volvemos, amigos, en 2 minutos estamos con ustedes. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. Seguimos, amigos, en la tarde de Radio Mundo, 1170 AM de vuestro dial, en los estudios de Radio Mundo, aquí en el Paralelo 35, intentando analizar, interpretar, a veces adivinar este nuevo desorden mundial. Con Ricardo Barbosa, aquí en estudios, analizando el entorno en el cual sigue navegando Latinoamérica, Sudamérica. Por ahora vamos a mantener esa ambigüedad hasta llegar a hacer más precisiones en el futuro. Una aclaración, vamos a ir adelante con algunos análisis y algunas conjeturas que después van a terminar en conclusiones. Si el programa se nos vuelve corto con este tema, seguimos el jueves que viene, no se preocupen, este tema lo vamos a llevar hasta el fondo y vamos a sacar unas conclusiones interesantes porque vale la pena hacerlos, créanme. Le pido a Felipe Penades, que es, como siempre, nuestro editor de videos. El rey de cómo le pusiste. El rey de la gráfica. El rey de la gráfica, según dice Ricardo Barbosa, lo cual causa saltos de felicidad en Felipe, el otro lado del vidrio. No mencionamos casi nunca, pero debiéramos mencionar al que maneja la cocina de todo esto, que es Oscar Romero, pero sabemos que su humildad le impide a veces el dueño de la tercera dimensión de los sonidos. Bueno, Felipe, vamos a la tercera porque... El problema es que surjan príncipes. No, Ricardo, no me desordenes ese programa, Ricardo. ¿Qué tenemos acá? Bueno, siguiendo con la situación un poco de Latinoamérica a grandes rasgos, para compararlo con el resto del mundo, porque estamos en competencia con el resto del mundo, en la gráfica de la izquierda, que habla de tendencias en América Latina, pobreza, informalidad y violencia, hay una línea roja que está entre el 40 y el 50%, va del 45% bajando al 2018 al 38%. Esa línea roja lo que representa es esa pobreza, informalidad y violencia que se puede resumir en gente informal. Y la gente informal, como sabemos, lamentablemente, esa informalidad... Fuera del radar. No solo fuera del radar, sino de fuera de los beneficios que le puede dar el Estado, la cobertura médica en algunos lugares, el tema para las jubilaciones, nuevas competencias, o sea, toda una serie de cosas. Y abajo en la misma gráfica, que empieza en el 18% y para el 2018 ya estaba alrededor del 15%, la línea esa negra es las economías avanzadas, o sea, sería el primer mundo. ¿Qué plantea esto? Que en el primer mundo prácticamente un 10-15% de las personas trabajan en forma informal, o sea, no aportan al Estado para contribuir a ese estado de bienestar social. O sea que la gran mayoría en las economías avanzadas, y eso es de algo de lo cual hay que aprender, están integradas al sistema, están integradas a sus escudos sociales, podemos llamarlo así, y eso genera un ambiente propicio también para mantener el desarrollo o hacerlo sustentable en el tiempo. Podemos estar diciendo obviedades, pero cuando empezamos a analizar países desde la geopolítica, de cómo se comportan, esas obviedades empiezan a tener sentido. Es decir, obviamente a todos nos parece bueno que todos nos afiliemos a un sistema de seguridad social, tengamos cobertura médica, etcétera. Pero si vemos que los países que les va mejor tienen porcentajes más bajos, a veces tienen porcentajes más bajos porque les va mejor, es decir, retribuyen la pobreza, pero a veces también crecen y saltan y pegan el salto, como estoy pensando por ejemplo en Irlanda o alguien de Asia en este momento, porque también tenían esas coberturas y tenían una población convenientemente educada, sana, es decir, con aquellas capacidades que le hacen posible pegar esos saltos. Sí, hay que verlo de las dos maneras. Claro, Irlanda se le conoce como el milagro irlandés, que fue una modificación estructural junto con Nueva Zelanda en la década del 80. Lamentablemente, enfrente en la Argentina tenemos el problema de casi el 40% de la gente trabaja en negro. Entonces, cuando nosotros tratamos de vertir alguna opinión o tener alguna visión de las cosas, obviamente que estamos obligados a establecer parámetros de qué vamos a analizar y de qué contra qué.
Entonces, en este caso, para saber la situación de Latinoamérica y después, como vos dijiste, si nos da y si no será el jueves que viene, vamos a bajar el tema del Mercosur, empezamos con esto de arriba hacia abajo. Ahora en la gráfica que teníamos a la derecha, que hablaba del producto doméstico entre el 73 y el 2000. Sí, ahí nos ubicamos en el tiempo, ¿no? O sea, y hacemos la gráfica de los 3 PIB que interesan. Claro. Desde el punto de vista de la hegemonía, no desde otro punto de vista. Y están el de China, que nace muy abajo, el de la Unión Europea y el de Estados Unidos. Estados Unidos por encima de la Unión Europea y un crecimiento exponencial de China a partir de los 90, digamos un poquito antes. Tiene que ver ahí en Xiaoping, el giro. En la crisis, mirá, la curva coincide con la crisis del 2008. Ahí la crisis del 2008 como que se dispara más hacia arriba China. Y a ver, estas 3 líneas, que para muchos dirán, ¿por qué estas 3 líneas? Son de los... A ver, es Europa toda junta, China y Estados Unidos, los 3 principales. Sí. Y estas líneas, aunque les parezca mentira, puede explicar un montón de actitudes tanto de China como de Estados Unidos, de la Unión Europea en su política internacional. Por ejemplo, cuando Trump tiene toda esa pelea con China, él anula un beneficio que tenía China con Estados Unidos desde el año 73, que era la cláusula de nación más favorecida. Porque Trump, con su visión comercial, dijo, yo le estoy dando beneficio a mi competidor. Y ahí corta. En parte es en respuesta a la procesión de estas curvas que las podemos saber. Donde también vimos el contraste, es decir, tenía la cláusula de nación más favorecida porque la China del 73 claro. Era un país a proteger por Estados Unidos, era un país a querer desarrollar por Estados Unidos. Después en esa visión de Kissinger y de Nixon también, de decir, bueno, lo estamos haciendo porque nos conviene, lo estamos haciendo porque esta economía la estamos acercando a una economía de mercado y puede ser un gran socio en el futuro. Como tú dijiste, un día Estados Unidos se despertó y se dio cuenta que su socio se había convertido en su gran competidor. Como dicen de chisme de boliche, en el 40, creo que fue en el 48, sí. Mao le escribe a Truman pidiéndole la cláusula de nación más favorecida debido a la situación que después que gana la guerra civil Mao, el país prácticamente era un descampado de mucha gente con un montón de problemas de alimentación, o sea, tenía unos problemas brutales y le pide para esa cláusula, para transferencias y para que se realizaran inversiones dentro de China para poder recuperar un nivel de un país que pudiera alimentar a su gente. Por lo menos subsistencia, claro. Claro. Y en el momento que le escribe es el inicio de la famosa Guerra Fría y toda esa lucha anticomunista y le dicen que no. Y recién en el 73, ante la necesidad de Estados Unidos de tratar del tercero en discordia, esté conmigo y no esté con el otro, es que se la da a Nixon. Estamos viejos, ¿no? Sí, no, está bien, estaba atando temas históricos en ese mismo momento. Tenemos el siguiente, se lo pido a Felipe para seguir avanzando en esto. Estamos teniendo una visión un poco económica, es cierto, pero es el entorno en el cual se mueven muchas decisiones geopolíticas hoy. Tenemos una visión de la integración política, integración económica mundial, donde están pintados con distintos colores en un primer mapa, un primer planiferio, un primer mapa mundi. Otra vez hacemos mención al orden mundial, del cual agradecemos lo prolijos que son en armar mapas y en hacerlos, porque son ampliamente utilizados por mucha gente. Nosotros también lo hacemos. Tenemos allí, Mercosur, CARICOM, el ex NAFTA, ahora tiene otro nombre, la Organización de Cooperación de Shanghái, es decir, distintos colores que nos están diciendo cuáles son los tratados internacionales que están en vigencia, que agrupan a los países generalmente respetando la geografía, ¿no? El tema de la cercanía. Sí, es como decía el presidente Mujica, el barrio se une. Nosotros en facultad, esto en teoría de las relaciones internacionales lo explicamos dentro de una de las corrientes teóricas que se llama el constructivismo. Que el constructivismo nace del realismo y del idealismo y a su vez se nutre de las áreas sociales como la economía, la sociología
y un poco del derecho. Entonces, ¿por qué? Porque esta gente en los años 70 veía el mundo, Guerra Fría, la explicación realismo, luchas de poder, uso militar, seguridad. Decían, sí, pero están pasando otras cosas que no las podemos explicar. Todo muy blanco y negro, ¿no? Claro, no hay grises. Entonces, esta gente, con un nivel intelectual muy alto dentro de las universidades americanas, empezaron a incorporar nuevos elementos, que esos nuevos elementos le podían dar explicaciones sin alejarse tanto del uso de la fuerza, del uso militar de la fuerza, del poder, y donde los vamos a ver que empiezan a florecer con fuerza es en la época de Bill Clinton, que los dos principales autores intelectuales, que son Keohane y Knight, pasan a ser asesores. Hoy Keohane es asesor de Biden, siempre vinculado a los demócratas, y lo que plantean ellos es que unirse los países les daba más poder para negociar con otro país o con otros países. En un mundo volcado al liberalismo económico, ¿no? Totalmente abierto, tirando loas sobre las aperturas de los mercados, las caídas de los aranceles, todo eso, economías que se abrían. Es la lógica que usa Trump ahora, que quiere negociar Estados Unidos con un Estado. ¿Por qué? La relación asimétrica entre aprendió de China. Claro. Era en ese momento, amigos, donde la globalización era la estrella de la película. Y bueno, también es cierto que había cierto nivel de interés en eso, Ricardo. Sin ser ofensivo, los poseedores de tecnología eran básicamente Estados Unidos. Sí. Eran fábricas que necesitaban fabricar en el exterior, porque el rubro salarios, el rubro mano de obra, tenía una incidencia. Vos lo habías mencionado el jueves pasado. Una incidencia relevante en las cadenas de valor. Hoy no lo tiene tanto. Hoy ha cambiado ese. Yo siempre digo, porque Trump use mucho fijador no quiere decir que le afecten las neuronas. Estúpido no es. Si miran la carrera política de él se van a dar cuenta que no es estúpido. Sabe que en la negociación de Estados Unidos en solitario con otro Estado en solitario tiene más ventaja para ganar. Este tema de bloques regionales, la visión idealista de este grupo de gentes, de estos constructivistas, ¿qué quería decir? De que si nos agrupamos todos, nos protegemos todos, nos ayudamos entre todos. Es la visión cooperativa del hombre, sí. Rousseau, Montesquieu, Hegel, toda esa barra. Bueno, esto, en esos dos mapas lo vimos. Les recomiendo a los escuchas que entren a YouTube a verlo y buscar esos mapas, porque van a ver que todo el mundo, casi el 99%, está metido en algún grupo comercial. Sí. O sea... no quiero spoilear, pero nosotros vivimos toda esa psicología hace un tiempo. Sí, la sufrimos. Pero no quiero spoilear. No, porque vamos a terminar en eso. La sufrimos. Entonces, en esa lógica de lucha entre bloques regionales, hacía que el bloque pudiera tener una relación de poder mayor. Porque si nosotros miramos el comercio mundial, al día de hoy, Latinoamérica, o sea, todos los que estamos acá en América del Sur, a ver, Brasil tiene el 2.39%. Toda América Latina somos el 6-7% del comercio mundial. Cuando Estados Unidos tiene el 24% y China tiene el 12%, prácticamente no existimos. Y el problema es que América Latina cada vez se está alejando más de sus competidores a nivel continente, llamado Occidente por un lado, Asia por otro, y el problema de África es que son muchos y cada vez van a ser más, pero están todos parejos. Y nosotros acá en Latinoamérica, lamentablemente, somos el continente más desigual del mundo. De las 10 primeras ciudades más violentas del mundo, tenemos 9. Estás manejando conceptos económicos. Sí. Y como profesor de geopolítica te hago una pregunta y te la dejo para después, para el tercer bloque. Así la puedes pensar, ahí está. Así nos vamos a la tanda. Se ha dicho con esto de Ucrania y se ha planteado desde el punto de vista académico una especie de debate o antinomia en el sentido de que, como queja, ¿no? De que aparentemente las necesidades económicas, las
necesidades o estrategias económicas, y la geografía estaban en conflicto, porque las necesidades económicas después de esta guerra, donde la economía perdió al principio, porque la política le ganó a la economía, hacía que la economía le estaba ganando a la geografía, en el sentido de que los países empezaban a trabajar por necesidad en el consumo y en la obtención de insumos de energía, aunque la geografía les dictara que no era lo más conveniente. La necesidad a veces tiene ese tema de que los países o los líderes de los países se olvidan a veces de dónde están, de esas estrategias a mediano plazo, a largo plazo, y terminan tomando decisiones que van en contra del sentido común. Lo analizamos después. Amigos, 1170M de vuestro dial, seguimos aquí. En unos minutos nos volvemos a ver en la tarde de Radio Mundo en La Hora Global. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. Seguimos, amigos, en la tarde de Radio Mundo, 1170M de vuestro dial, acelerando hacia el final de este capítulo, donde ya les vamos a adelantar que vamos a seguir con este tema el jueves que viene, porque queremos darle una conclusión a este buen, malo, regular destino geopolítico de Latino, Sud o Iberoamérica. No desde el punto de vista de una conclusión definitiva, no vamos a dar una opinión final sobre esto, pero sí plantear muchos dilemas que la idea es que a los oyentes les plantee, les presente ese cruce de caminos. Ricardo, te decía que para muchos la política le había ganado, esto te lo dije de fuera del aire, pero lo inserto acá, la política le había ganado a la economía cuando se inicia una guerra en Ucrania, por parte de algunos, y por parte de otros se lanzan una serie de sanciones que yo, Gustavo, considero económicamente suicidas, y de alguna manera hoy, respondiendo a eso y a caballo de la desesperación, la economía le está ganando un poco la geografía, es decir, se están planteando y provisión de insumos a economías de lugares insólitos y a veces a contramano del sentido común. ¿Vos ves que estamos un poco a las corridas y abandonando toda esa línea científica, académica, que hacía que se tomaran decisiones de Estado un poco más pensadas? Lo que pasa que... ¿La elaboré mucho? No. Lo que pasa es que una de las cosas que veníamos charlando, y antes de comenzar ahora, vos te preguntabas cómo hacían en el Renacimiento para tener tanto conocimiento. Ya me quemás las charlas de la tanda. Sí, total. Y una de las conclusiones que llegamos acá, que para mí es fundamental y creo que es eso, tenían tiempo. Y tiempo implica no solo el personal, sino el ritmo de vida. Fíjate que cuando Ponsonville ve la situación de acá, de Uruguay, estamos hablando 1828, por ahí, 1825, 1828, por ahí. Del 25 al 28. Ahí va. El tipo escribe a la Foreign Office, o sea, la oficina del Ministerio de Relaciones Exteriores en Londres, y la carta tardaba 6 meses en llegar. Sí. Pero él tenía una visión geopolítica de los intereses del Reino Unido y actuaba en consecuencia. Pero al año le venía la respuesta. O sea, tenía tiempo para pensar, meditar, tomar decisiones, reunirse. Hoy, y nosotros lo hemos sufrido porque nosotros cuando éramos niños nos enterábamos de las cosas, ya teníamos televisión, que éramos unos avanzados, por la radio cantando. Entonces, el problema que tiene la política es como se dice siempre, al político no se le juzga por las decisiones, sino por las consecuencias de las decisiones. Claro. Entonces la decisión política lleva un tiempo. Lo otro es que hay una hipocresía que siempre ha estado en el sistema internacional. Ucrania es un gran ejemplo de cómo Europa trató de evitar tener un problema con Rusia. Con la Revolución Naranja, el 2005, los problemas de la ocupación de Crimea, 10 años de guerra del Donbass, siempre mirándolo al costado y como vos decís, sanciones, bueno, sí, pero no. Claro, porque como decís vos, en definitiva, la solución fue la de siempre, sacrificó un peón. Claro, el objetivo es, me paro, me miro, me automiro, me autorreferencio, lo que a mí me sirva.
Entonces, bueno, te invadieron, bueno, está, pero no debe ser tan malo. Le vamos a imponer sanciones que no va a poder vender la matrioshka en toda Europa. Lucharemos hasta la última gota de sangre, 3 puntos, ucraniana. Claro, pero ya lo hemos hablado acá en algunos programas. Si vos ves todas las declaraciones hasta el día de hoy, que por la falta de equipamiento, todo lo que quieran, en ninguno dicen que es para colaborar en la victoria de Ucrania. Es para ayudar a Ucrania. ¿Y el ayudar qué es? ¿A que gane o que se sostenga? Entonces, la decisión económica, que es mucho más rápida, porque está la matemática metida en el medio, y como siempre lo hablamos, y vos lo sabés mejor que yo, cuando el economista te dice, se hizo un estudio con un actor racional. ¿Qué quiere decir? Que el actor va a hacer algo que lo beneficie, pero siempre aparece un irracional que... entonces, tenés el gran componente del ser humano que no es posible medirlo ni calcularlo. Ese es donde te pincha. Y después, la economía, como dice Morgenthau, la política no puede estar subordinada a ninguna otra ciencia. ¿Por qué? Porque la política, en los 6 principios del realismo clásico, la política es la que tiene la visión general, y dentro de la visión general está la estrategia, hacia dónde voy. La otra vez, ¿con quién hablaba? Me decía, no, sí, porque los estadounidenses... Le digo, sí, pero vos estás hablando de la mitad de los estadounidenses, los que votan. La otra mitad no votan. ¿Por qué? Porque no les interesa la política, les interesa la economía. Entonces, vota la mitad. ¿A qué voy con esto? La economía es más rápida en tomar decisiones, porque todo tiene una base matemática brutal, con alguien que le pincha el globo, que es el ser humano, pero normalmente funciona, y la política tiene eso de tomar la decisión y tenés que esperar resultados que de repente te pueden llevar décadas en los temas que nosotros hablamos. Es lo que acá a nivel nacional se vive escuchando: corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Por eso, para mí, es la diferencia que hay entre uno y otro, y normalmente la política termina arreglando la falta de visión estratégica de la economía. Bien, contestado. Lo cual se aplica también a lo que queremos hacer en este programa y en el que viene, es decir, tratar de ver en qué medio ambiente está hoy Latinoamérica, Sudamérica, y en particular nuestro barrio, que muchas veces le llamábamos nuestro barrio, pero ahora tiene nombre desde hace unas décadas que representa bastante bien donde estamos inmersos, que es el Mercosur. El Mercosur, de hecho, más allá de que puntualmente son 4, 5, 6 países, o que eventualmente depende de la firma de un tratado, es cierto que tiene una virtud geopolítica interesante, porque une países que efectivamente tienen caminos históricos, culturales y geopolíticos bastante complementarios. Ver, es decir, un Mercosur quiero que me entiendas, entre Uruguay, Argentina y Perú o Ecuador sería otra cosa. Pero, a ver, el Imperio Español, con sus lógicas de imperio, jacobina, el tema religioso, administrativo, metrópolis, centro que hay que abastecerla, dividirlo en lugares que producen, los que no producen, tenían su visión geopolítica. Y en Sudamérica, el único lugar posible de integración a este nivel es la famosa Cuenca del Plata o la hidrovía, que empieza en el sur de Bolivia y termina en lo que hoy es la provincia de Buenos Aires, el Uruguay y el sur de Brasil. Es la única zona en toda Sudamérica que se podía hacer ese proceso de integración. Entonces, por otras decisiones que... La presencia de los ingleses en todo esto que estás relatando justamente valida eso. Claro, porque ellos tenían otra visión. Centenares de barcos piratas, comerciales, etcétera, permanentemente trajinando por el Paraná hacia arriba y hacia abajo. La visión protestante, la lógica del libre mercado, la lógica liberal, toda esa lógica que de la impronta británica que le transmite a Estados Unidos y le transmite a Brasil, nos va a dejar la puerta para que en el próximo jueves le entremos al Mercosur y algunas... Avanzamos, Felipe, con la número 4, que va a ser nuestra puerta de entrada al próximo programa, que es la puesta en escena que tú haces
de la historia, lo que pretendía ser la historia del Mercosur, pero de repente vemos que arranca en 1985. Tú estás proponiendo que esto hay que mirarlo con más perspectiva hacia el pasado. Crónica de una muerte no anunciada, o crónica de un nacimiento no anunciado. Sí, lo de muerte todavía está mal. No, crónica de un nacimiento no anunciado. No aceleremos esos procesos. No voy a asignar sexos. No. Había un padre y una madre que querían tener un hijo y aparecieron un par de parientes más que vinieron a la fiesta. Sí. Pero tampoco fue un hijo buscado. En realidad fue buscado otra cosa. Por eso empieza en el 85, que en el próximo programa lo vamos a detallar desde mi humilde opinión, porque yo hice el trabajo de tesis de maestría de estrategia sobre amenazas comunes a los países del Mercosur. Entonces, obviamente tengo que saber el origen del porqué del Mercosur. Y por eso planteo que arranca en el 85. Amigos, nos vamos a lo que no podemos obviar al final de cada capítulo. Tenés por aquí un libro, ya lo ponemos en pantalla. Un libro que me gustó mucho. Bueno, el título es mágico, la batalla de Bretton Woods. Para mí, yo te comentaba después de... en muchos momentos de la historia, los que dominaban el mundo decidían qué hacer con él. Tordesillas fue un ejemplo, por ejemplo, el Congreso de Viena, después de que Napoleón fue mandado de recreo. Los pasillos de Versalles de 1919 es un gran ejemplo. Sigo recomendándole a los oyentes ver Lores de Arabia, que pinta en una escena lo que fue Versalles. Ahora, me traes acá otro momento histórico que hace exactamente eso, la batalla de Bretton Woods. Cuando tenés 1 minuto y medio. Sí, cuando escuchamos que dicen el nuevo orden mundial, porque ahora el nuevo orden mundial, que los BRIC, el nuevo orden mundial, este libro cuenta el verdadero nuevo orden mundial en el año 42, 43 y 44, cuando se reúnen en el hotel de Bretton Woods, al norte de Washington, las delegaciones de un montón de países. Este libro, no sé si lo encuentran en las librerías, es la editorial de Usto, de Ben Steele. No sé si lo encuentran en forma digital, pero acá se reunieron para decir cuál va a ser el nuevo orden económico después de terminada la Segunda Guerra Mundial, porque el orden anterior asumían que había provocado no solo la Primera Guerra, sino que había provocado la Segunda Guerra. Y de acá nace lo que escuchamos todos los días: Fondo Monetario, Banco Mundial y Organización Mundial del Comercio. O sea, préstamo de plata para que los países no se fundan, préstamo de plata a bajos intereses para el desarrollo, y regular el comercio para que el comercio no sea la chispa explosiva de una posible guerra. Por el lado económico y burocrático, trataban de neutralizar la posibilidad de un nuevo conflicto, que lo lograron porque no hubo ninguna guerra mundial más. Muy bien, amigos, recomendado el libro. Y ahora, otra recomendación: ingresar en ese momento del tiempo donde por 120 minutos no vamos a envejecer, vamos a volver mágicamente a un momento donde éramos mejores, donde nos dejábamos llevar por una música maravillosa que nos hacía creer que el mundo podía llegar a ser perfecto. No lo es, obviamente, pero esa música quedó en nuestros oídos, quedó en nuestra alma. Muchos de nosotros sabemos reconocer incluso las canciones en base a veces 2 o 3 acordes o parte de una letra, aunque hayan pasado 30, 40, 50 años. Y la asociación de recuerdos a ese tipo, a las músicas. Totalmente, pero de la mano de quien es alguien que sabe. La única persona que puede hacer esto, que es Eduardo Rivero, a quien recibimos en Se Hace Tarde, cuando nosotros, en este momento, nos despedimos de ustedes. Hasta siempre. La Hora Global, martes y jueves a las 15 horas. Repite a las 21 horas.